Bienvenidos a la macabra historia, donde revelamos los secretos más oscuros que la historia ha intentado enterrar. Hoy les traigo una historia estremecedora que ocurrió en León, México, a principios del siglo XX. Un relato que fue silenciado durante décadas y que ahora sale a la luz con todos sus perturbadores detalles. Antes de comenzar, déjame advertirte, lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es la historia real de las hermanas Montoya, dos mujeres que, bajo la apariencia de amables anfitrionas, atrajeron, sedujeron y asesinaron a más de 80 viajeros en su posada a las afueras de León. Te invito a quedarte hasta el final, porque los detalles más impactantes y la forma en que fueron finalmente descubiertas revelan no solo la naturaleza de sus crímenes, sino también cómo lograron mantener su macabro negocio durante tanto tiempo sin levantar sospechas. Además, al final compartiré información sobre documentos recientemente descubiertos que arrojan nueva luz sobre este caso histórico. Si te gustan las historias de crímenes reales que han sido silenciados por la historia, te pido que te suscribas ahora mismo a La Macabra Historia, nuestro canal dedicado a contar lo que los protagonistas descubrieron, a quienes conocieron o cómo sobrevivieron. Historias que nos revelan secretos oscuros que siguen siendo relevantes hasta nuestros días. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes investigaciones. Además, comparte este video con aquellos amigos que disfrutan de historias llenas de misterio y verdades inquietantes. Tu apoyo es fundamental para que estas historias olvidadas lleguen a más personas. Ahora, sumerjámonos en la aterradora historia de las hermanas Montoya. Corría el año 1901 en León, Guanajuato. México atravesaba la última década del Porfiriato, una época de grandes contrastes. Mientras las ciudades se modernizaban y la élite disfrutaba de privilegios, en las zonas rurales la pobreza y el abandono eran la norma. En este contexto, las carreteras que conectaban las ciudades eran peligrosas, no solo por los bandidos que acechaban a los viajeros, sino también por las largas distancias sin servicios ni refugios. A unos 15 kilómetros al norte de León, en el camino que llevaba hacia Lagos de Moreno, se encontraba una modesta posada conocida como El Descanso del Viajero. La propiedad pertenecía a Delfina y Carmen Montoya, dos hermanas que habían heredado el terreno de sus padres fallecidos años atrás. Delfina, la mayor, tenía 34 años. Era una mujer de estatura media, complexión robusta, con un rostro que inspiraba confianza. Su sonrisa amplia y sus modales refinados contrastaban con su origen humilde. Siempre vestía con pulcritud, a pesar de la sencillez de sus ropas, y tenía una habilidad especial para hacer sentir bienvenidos a los viajeros. Carmen, 3 años menor, era más reservada y taciturna. De figura esbelta y movimientos precisos, se encargaba principalmente de la cocina y de mantener en orden las habitaciones. Los viajeros que se hospedaban en El Descanso del Viajero siempre alababan los guisos de Carmen, especialmente su famoso mole poblano, que según decían tenía un sabor inolvidable. La posada no era lujosa, pero ofrecía lo que todo viajero cansado necesitaba: una cama limpia, comida caliente y un techo seguro para pasar la noche. Tenía 5 habitaciones sencillas, un comedor comunal y un pequeño establo donde los huéspedes podían dejar sus caballos o mulas. Lo que más atraía a los viajeros era su ubicación estratégica, justo a mitad de camino entre León y Lagos de Moreno, perfecta para quienes no podían completar el trayecto en un solo día. Las hermanas Montoya habían convertido El Descanso del Viajero en una parada obligatoria para comerciantes, arrieros y, ocasionalmente, para algún hacendado o funcionario que viajaba por la región. Su reputación crecía gradualmente, y no era raro escuchar en León recomendaciones para hospedarse con las amables hermanas Montoya. Lo que nadie sospechaba era que detrás de esa fachada de hospitalidad se escondía un siniestro plan que había comenzado como una necesidad
y se había convertido en un negocio macabro, un negocio que ya había cobrado decenas de vidas. Todo comenzó en el invierno de 1897, cuando un rico comerciante de telas llegó a la posada. El hombre, visiblemente agotado por el viaje, cargaba consigo una maleta que, según les confió imprudentemente durante la cena, contenía el dinero de sus últimas ventas en León. Aquella noche, mientras el comerciante dormía profundamente, quizás demasiado profundamente después de beber el vino especial que Carmen le había ofrecido, Delfina entró silenciosamente en su habitación y con un cuchillo de carnicero le cortó la garganta. El crimen no fue premeditado, sino producto de la desesperación económica. Las hermanas llevaban meses luchando por mantener la posada a flote, acumulando deudas y enfrentando la posibilidad de perderlo todo. El dinero del comerciante representaba una solución inmediata a sus problemas. La mañana siguiente trajo consigo una realización aterradora. Tenían un cadáver que esconder. Detrás de la posada, a unos 100 metros, había un antiguo pozo seco que su padre había abandonado años atrás al no encontrar agua. Allí, bajo el manto de la noche, las hermanas arrojaron el cuerpo del comerciante junto con sus pertenencias personales, conservando solo el dinero. Lo que debió ser un episodio aislado de desesperación se convirtió en el comienzo de algo mucho más oscuro. Las hermanas descubrieron que el dinero obtenido les permitía vivir cómodamente por varios meses. Y más importante aún, nadie había venido a buscar al comerciante. En una época donde las desapariciones eran comunes y las comunicaciones precarias, un viajero que no llegaba a su destino simplemente se daba por perdido, víctima de bandidos o de algún accidente en el camino. Así, lo que comenzó como un acto desesperado se transformó gradualmente en un sistema. Las hermanas empezaron a seleccionar cuidadosamente a sus víctimas, viajeros solitarios, preferentemente adinerados, que no parecieran tener familiares esperándolos o que no fueran conocidos en la región. Con el tiempo, refinaron su método. Carmen preparaba una cena especial, con un potente somnífero extraído de plantas que crecían en la región, asegurándose de que la víctima cayera en un sueño profundo. Luego, Delfina se encargaba del asesinato, siempre rápido y silencioso, mientras Carmen preparaba el pozo para recibir un nuevo ocupante. Para 1901, el pozo ya contenía los restos de más de 30 hombres. Nadie en León sospechaba que las amables hermanas Montoya, conocidas por su hospitalidad y su excelente cocina, eran en realidad las asesinas más prolíficas que México había conocido hasta entonces. Pero el destino tiene formas curiosas de revelar los secretos más oscuros, y pronto un evento inesperado pondría en peligro la macabra operación de las hermanas Montoya. Para 1901, las hermanas Montoya habían perfeccionado su sistema criminal hasta convertirlo en una operación casi industrial. Lo que comenzó como un acto desesperado se había transformado en un negocio calculado y metódico que les generaba considerables ganancias. Delfina, con su aguda inteligencia, había desarrollado un método para seleccionar a sus víctimas. Al recibir a los viajeros, evaluaba discretamente sus pertenencias, su forma de hablar y, sobre todo, intentaba determinar si alguien los esperaba en algún destino. Durante la cena, mediante conversaciones aparentemente casuales, extraía información vital. ¿Viajaban solos? ¿Llevaban mercancía o dinero? ¿Tenían familia esperándolos? ¿Alguien más sabía que se hospedarían en el descanso del viajero? Si el viajero cumplía con el perfil adecuado, solitario, con dinero o bienes valiosos, y sin conexiones fuertes que pudieran generar una búsqueda, se convertía en el objetivo de la noche. Carmen recibía una señal discreta de su hermana y procedía a preparar la cena especial. El ingrediente secreto de Carmen era una mezcla de hierbas que incluía toloache y otras plantas con propiedades sedantes que crecían en la región. La dosis era precisa, suficiente para inducir un sueño profundo, pero no tanto como para resultar inmediatamente sospechosa. El sabor amargo quedaba enmascarado perfectamente en su famoso mole poblano.
que servía acompañado de un aguardiente casero que potenciaba el efecto de las hierbas. A medida que la noche avanzaba y los efectos del somnífero se manifestaban, las hermanas esperaban pacientemente. Guiaban al viajero adormilado hasta su habitación, asegurándose de que nadie más en la posada, si había otros huéspedes, notara su estado. Una vez que la víctima caía en un sueño profundo, comenzaba la parte más siniestra de su ritual. Delfina entraba silenciosamente en la habitación, armada con un cuchillo de carnicero que mantenía siempre perfectamente afilado. Con una precisión desarrollada tras decenas de crímenes, cortaba la garganta de la víctima, asegurándose de colocar previamente varios trapos bajo la cabeza para absorber la sangre y evitar manchas delatoras en el colchón. Mientras tanto, Carmen preparaba un carretón que mantenían oculto en un cobertizo trasero. En medio de la noche, cuando estaban seguras de que no había testigos, transportaban el cuerpo envuelto en mantas hasta el viejo pozo seco, ubicado en una pequeña hondonada detrás de un bosquecillo, invisible desde el camino principal. El pozo, que originalmente había sido un intento fallido de su padre por encontrar agua, se había convertido en una fosa común perfecta. Con más de 15 metros de profundidad y completamente seco, ofrecía un lugar ideal para deshacerse de los cuerpos. Las hermanas arrojaban primero la ropa y pertenencias que no les interesaban, luego el cuerpo, y finalmente cubrían todo con cal viva para acelerar la descomposición y reducir los olores. Con el tiempo, habían aprendido que agregando capas de tierra y piedras entre cada víctima minimizaban el riesgo de que algún olor delatara su macabro secreto. Las ganancias de estos crímenes no solo les permitían mantener la posada, sino que habían transformado su situación económica. Con el dinero obtenido, habían renovado discretamente el descanso del viajero, añadiendo pequeños lujos que hacían el lugar más atractivo para viajeros de mejor posición. También habían comprado tierras adyacentes, ampliando su propiedad y creando una huerta que proveía de vegetales frescos a la cocina de Carmen. Pero su mayor inversión había sido en León. A través de un abogado de dudosa reputación, habían adquirido 2 propiedades en la ciudad que rentaban obteniendo ingresos adicionales. Delfina, la más sociable de las dos, ocasionalmente viajaba a León para realizar compras, pagar impuestos y mantener una fachada de normalidad ante la sociedad local. A lo largo de los años, las hermanas habían enfrentado momentos de peligro. En una ocasión, un comerciante que se había salvado por la llegada inesperada de otros viajeros comentó en León sobre el extraño sabor del mole en la posada de las Montoya y cómo le había provocado un sueño inusualmente profundo. Afortunadamente para las hermanas, sus comentarios fueron desestimados como exageraciones de un hombre poco acostumbrado a los condimentos mexicanos. En otra ocasión, un familiar lejano de una de sus víctimas llegó preguntando por el paradero de su primo, un vendedor de joyas que supuestamente había pasado por la posada. Las hermanas, preparadas para tales eventualidades, mostraron el registro de huéspedes donde, convenientemente, no aparecía el nombre del desaparecido. Con fingida preocupación, sugirieron que quizás había tomado otra ruta o había sido víctima de los bandidos que ocasionalmente asaltaban en los caminos. Para 1901, las hermanas Montoya habían asesinado a más de 50 viajeros. El pozo, a pesar de su profundidad, comenzaba a llenarse. Delfina había comenzado a considerar alternativas, incluyendo la posibilidad de adquirir una propiedad más aislada, donde pudieran continuar con su macabro negocio, sin el riesgo de que el pozo rebosante las delatara. Lo que las hermanas no sabían era que su sistema aparentemente perfecto tenía una falla, una pequeña grieta que pronto se convertiría en el principio de su fin. ¿Estás disfrutando de esta escalofriante historia real? No olvides suscribirte a La Macabra Historia para recibir notificaciones de nuevos relatos como este. Activa la campanita y comparte este video con tus amigos que disfrutan de las historias de crímenes reales y misterios históricos.
Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y compartiendo estos casos fascinantes que la historia ha intentado ocultar. Ahora, continuemos con nuestra historia y descubramos cómo comenzó a desentrañarse el terrible secreto de las hermanas Montoya. A mediados de abril de 1901, una fuerte tormenta azotó la región de León. Durante 3 días, lluvias torrenciales cayeron sin cesar, causando inundaciones en los campos y dificultando el tránsito por los caminos. Para las hermanas Montoya, estas tormentas significaban pocos viajeros y por ende un periodo de calma en sus actividades criminales. La noche del tercer día, cuando la tormenta finalmente amainaba, un jinete solitario llegó a El Descanso del Viajero. Empapado hasta los huesos y visiblemente exhausto, se presentó como Alejandro Vega, un comerciante de San Luis Potosí que viajaba hacia León. Delfina lo recibió con su habitual cordialidad, mientras evaluaba discretamente a este potencial objetivo. Vega parecía cumplir con todos los requisitos, viajaba solo, llevaba una maleta de cuero que protegía celosamente, señal inequívoca de valores, y mencionó que era su primera vez en la región. Sin embargo, había algo diferente en este viajero. A diferencia de muchos otros, Vega era callado y observador. Durante la cena, respondía a las preguntas de Delfina con monosílabos o frases cortas, sin revelar demasiado sobre sí mismo o su viaje. A pesar de su reserva, las hermanas decidieron proceder. Carmen preparó su famoso mole con el ingrediente especial, y Delfina se aseguró de servir generosas porciones de aguardiente para potenciar el efecto. Vega comió con apetito, pero bebió con moderación, alegando que el alcohol le provocaba fuertes dolores de cabeza. Esa noche, cuando Vega se retiró a su habitación, Carmen expresó sus dudas a Delfina. Algo en el comportamiento del hombre le resultaba inquietante. Delfina, sin embargo, insistió en proceder, argumentando que el viajero llevaba consigo lo que probablemente era una considerable suma de dinero. Siguiendo su rutina habitual, esperaron hasta pasada la medianoche para asegurarse de que Vega estuviera profundamente dormido. Delfina tomó su cuchillo y se dirigió sigilosamente hacia la habitación del viajero. Al abrir lentamente la puerta, la sorpresa la paralizó. La cama estaba vacía. En ese preciso momento sintió el frío metal de un revólver en su nuca. «No se mueva, señorita Montoya», dijo la voz calmada de Alejandro Vega detrás de ella. «Agente Alejandro Vargas, de la Policía Rural, usted y su hermana están bajo arresto por el asesinato de Manuel Ordóñez y sospecha de múltiples homicidios más». Lo que las hermanas Montoya no sabían era que Alejandro no era un simple comerciante, sino un agente de los rurales, la fuerza policial de élite creada durante el Porfiriato. Su presencia en la posada no era casualidad, sino el resultado de una investigación que había comenzado 3 meses atrás. Todo había empezado con Manuel Ordóñez, un joyero de la Ciudad de México que desapareció después de un viaje de negocios a San Luis Potosí. A diferencia de otras víctimas de las Montoya, Ordóñez tenía una familia influyente que no se conformó con las explicaciones habituales sobre bandidos o accidentes. Su hermano, un abogado con conexiones en el gobierno, presionó para que se realizara una investigación exhaustiva. Los rurales asignados al caso reconstruyeron meticulosamente el último viaje conocido de Ordóñez. Tras entrevistar a decenas de personas en San Luis Potosí, León y los pueblos intermedios, establecieron que Ordóñez había pernoctado en El Descanso del Viajero. Un arriero que pasó por la posada la misma noche recordaba haber visto al joyero cenando con las hermanas. Este testimonio, sumado a otros reportes de viajeros desaparecidos en la misma ruta a lo largo de los años, centró la atención de los investigadores en la posada de las Montoya. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Decenas de personas habían sido vistas por última vez en El Descanso del Viajero o en sus cercanías. Alejandro Vargas, uno de los rurales más experimentados, fue asignado para infiltrarse en la posada y obtener pruebas. Durante semanas estudió los patrones de desapariciones
y los testimonios recopilados, notando que las víctimas solían ser hombres solitarios y, por lo general, con apariencia próspera. Se preparó minuciosamente para su papel, creando una identidad falsa como comerciante de San Luis Potosí. La noche de la tormenta había sido el momento perfecto para su plan. Había fingido ingerir el mole de Carmen, pero realmente lo había desechado discretamente mientras las hermanas no miraban. El aguardiente nunca tocó sus labios, a pesar de las insistencias de Delfina. Después de retirarse a su habitación, colocó bultos bajo las sábanas para simular un cuerpo dormido y esperó pacientemente a que las hermanas hicieran su movimiento. Esa misma noche, tras arrestar a las hermanas, Vargas y un grupo de rurales que esperaban a cierta distancia de la posada comenzaron a investigar la propiedad. Guiados por las confesiones de Carmen, quien se derrumbó rápidamente bajo interrogatorio, descubrieron el pozo detrás de la propiedad. Lo que encontraron superó sus peores expectativas. Al descender con cuerdas y linternas, los rurales quedaron horrorizados. Capas y capas de restos humanos, algunos todavía identificables, otros reducidos a huesos por la cal viva. Los primeros cuerpos recuperados confirmaron la magnitud del horror. No eran 30 ni 40, como inicialmente sospechaban, sino más de 80 viajeros que habían encontrado su fin en el descanso del viajero. Entre los restos, lograron identificar a Manuel Ordóñez por un anillo con el escudo familiar que aún llevaba puesto. También encontraron documentos, relojes y otros objetos personales que las hermanas habían arrojado junto con sus dueños, considerándolos sin valor o potencialmente incriminatorios. La noticia del descubrimiento se extendió como pólvora por León y pronto por todo México. Los periódicos de la capital enviaron corresponsales especiales para cubrir lo que llamaron el caso de las hermanas asesinas o las viudas negras de León. La magnitud de sus crímenes conmocionó a la sociedad mexicana de la época, acostumbrada a los bandidos y a la violencia política, pero no a asesinas seriales que actuaban con tal frialdad y meticulosidad. Para los habitantes de León, la revelación fue particularmente impactante. Muchos habían conocido a las hermanas, habían comido en su posada o las habían recomendado a viajeros. Algunos incluso recordaban haber enviado a conocidos o clientes a El Descanso del Viajero, sin saber que los estaban enviando a una muerte segura. La investigación continuó durante semanas, mientras los cuerpos eran exhumados e identificados cuando era posible. Las autoridades también descubrieron las propiedades que las hermanas habían adquirido en León con el dinero de sus víctimas, así como cuentas bancarias en Guadalajara y la Ciudad de México bajo nombres falsos. El caso de las hermanas Montoya se convirtió en uno de los más notorios de la historia criminal mexicana, no solo por el número de víctimas, sino por la meticulosidad con la que habían operado durante años sin levantar sospechas. Pero la historia no terminaría con su arresto. El juicio y su desenlace revelarían aspectos aún más perturbadores de este caso que sacudió los cimientos de la sociedad porfiriana. El juicio de las hermanas Montoya comenzó en septiembre de 1901 en la ciudad de León, convirtiéndose rápidamente en un acontecimiento nacional que atrajo la atención de todo México. Los periódicos enviaron a sus mejores reporteros y ciudadanos de todas las clases sociales se aglomeraban frente al juzgado intentando conseguir un lugar para presenciar el proceso contra las que ya eran conocidas como las Carniceras de León. El Palacio de Justicia de León, un imponente edificio de estilo neoclásico en el centro de la ciudad, se vio desbordado por la multitud. Las autoridades, previendo el interés extraordinario, habilitaron una sala especial con mayor capacidad. Aún así, cientos de personas se quedaban fuera cada día, ávidas de noticias sobre el desarrollo del juicio. Carmen y Delfina Montoya presentaban un aspecto muy diferente al de las amables posaderas que todos recordaban. Vestidas con sencillos vestidos grises, proporcionados por la prisión, pálidas y ojerosas, parecían haber envejecido años en los pocos meses transcurridos desde su arresto.
Las hermanas fueron mantenidas separadas durante todo el proceso, una estrategia deliberada de la Fiscalía para evitar que coordinaran sus testimonios. El fiscal del caso, licenciado Rodrigo Mendoza, era un abogado respetado y ambicioso que vio en este juicio la oportunidad de catapultar su carrera. Presentó una acusación contundente, respaldada por evidencia abrumadora. Los 83 cuerpos recuperados del pozo, los testimonios de familiares de las víctimas, los registros de las propiedades adquiridas con el dinero robado y, lo más impactante, la confesión detallada de Carmen Montoya. Carmen, la hermana menor, había accedido a cooperar con las autoridades esperando recibir una condena menor. Su testimonio, entregado entre sollozos y largos silencios, reveló detalles escalofriantes sobre el modus operandi de las hermanas y proporcionó información que permitió identificar a muchas de las víctimas previamente anónimas. Comenzó como un acto desesperado, declaró Carmen durante su testimonio. Estábamos a punto de perderlo todo, pero después se convirtió en una forma de vida. Delfina decía que los viajeros eran como ganado, que nadie los extrañaría. Yo solo seguía sus órdenes. Esta estrategia de presentarse como una víctima manipulada por su hermana mayor generó opiniones divididas. Algunos la veían como un intento cínico de eludir responsabilidad, mientras otros consideraban creíble que la dominante Delfina hubiera sido la mente maestra detrás de los crímenes. Delfina, por su parte, mantuvo una actitud impasible durante todo el juicio. Negó cualquier participación en los asesinatos, acusando a Carmen de inventar una historia fantástica para salvarse. Según su versión, ella desconocía completamente lo que ocurría en la posada por las noches, ya que sufría de insomnio y tomaba potentes somníferos que la dejaban inconsciente hasta la mañana siguiente. Mi hermana siempre fue inestable, declaró Delfina con voz firme. Desde niña mostraba comportamientos extraños, crueldad hacia los animales. Yo intenté protegerla, mantenerla alejada de problemas. Nunca imaginé que sería capaz de algo así. Esta defensa se desmoronó cuando el fiscal presentó el diario personal de Delfina, encontrado oculto en un compartimento secreto de su armario. El diario contenía entradas detalladas sobre muchas de las víctimas, incluyendo descripciones de sus muertes y cálculos precisos del dinero y bienes obtenidos de cada una. La frialdad con la que documentaba los asesinatos causó conmoción incluso entre los periodistas más experimentados. Una entrada particularmente perturbadora, fechada en julio de 1899, decía: «Hoy recibimos a un comerciante de Zacatecas, gordo y rico como un cerdo listo para el matadero. Su cartera contenía 320 pesos y su reloj es de oro auténtico». La expresión de sorpresa en sus ojos cuando sintió el cuchillo fue especialmente satisfactoria. Carmen dice que soy cruel por disfrutarlo, pero ¿por qué no habría de encontrar placer en nuestro trabajo? Estos escritos eliminaron cualquier duda sobre el papel de Delfina como instigadora y participante activa en los crímenes. Más aún, revelaban un aspecto que conmocionó profundamente a la sociedad de la época. Delfina no solo mataba por necesidad económica, sino que había desarrollado un placer perverso en el acto mismo de quitar la vida. A lo largo del juicio, desfilaron docenas de testigos, familiares de las víctimas que relataban cómo sus seres queridos habían desaparecido misteriosamente, tras mencionar que pasarían la noche en una posada camino a León. Viajeros que habían sobrevivido a su estancia en el descanso del viajero, y recordaban haberse sentido inexplicablemente adormilados tras la cena. El agente Alejandro Vargas ofreció un testimonio detallado sobre la investigación y el arresto de las hermanas. Uno de los momentos más impactantes del juicio ocurrió cuando el médico forense, Dr. Francisco Álvarez, presentó sus hallazgos. Con ayuda de fotografías y diagramas, explicó cómo las víctimas habían sido asesinadas con un mismo patrón. Un corte preciso en la garganta, realizado de derecha a izquierda, indicativo de un atacante diestro y experimentado. También detalló cómo el análisis de los restos
revelaba la presencia de un potente somnífero en muchos de los cuerpos mejor conservados. En mis 30 años de medicina legal, declaró el doctor Álvarez, nunca había visto un caso de tal magnitud ni con tal nivel de sistematización. Estos no fueron crímenes pasionales o impulsivos, sino ejecuciones metódicas realizadas con la frialdad de quien sacrifica animales. Conforme avanzaba el juicio, surgieron detalles sobre la infancia y juventud de las hermanas que arrojaron algo de luz sobre sus personalidades. Criadas en la pobreza por un padre alcohólico y abusivo, ambas habían sufrido maltratos constantes. Tras la muerte de su madre, cuando Delfina tenía 14 años y Carmen 11, quedaron completamente a merced de su padre, quien aparentemente las obligaba a participar en pequeños robos y estafas. Algunos vecinos de su pueblo natal testificaron sobre rumores de que el padre de las Montoya había muerto en circunstancias sospechosas, posiblemente envenenado por sus hijas, aunque esto nunca pudo probarse. Lo que sí quedó claro es que las hermanas habían crecido en un ambiente que normalizaba la violencia y el engaño como medios de supervivencia. El juicio duró 6 semanas, un periodo excepcionalmente largo para la época. Finalmente, el 15 de octubre de 1901, el juez Ricardo Velázquez dictó sentencia. Delfina Montoya fue condenada a muerte por fusilamiento, mientras que Carmen recibió una condena de cadena perpetua en la prisión de Belén en la Ciudad de México, en consideración a su cooperación con la justicia. La sentencia fue recibida con aprobación general. La sociedad mexicana, profundamente católica y conservadora, veía en las hermanas Montoya la encarnación del mal, mujeres desnaturalizadas, que habían traicionado los valores fundamentales de la femineidad según la concepción de la época: la compasión, la nurtura, la subordinación. La ejecución de Delfina Montoya estaba programada para el amanecer del 10 de noviembre de 1901. La noche anterior, siguiendo la tradición, se le permitió escribir una última carta y recibir los sacramentos de un sacerdote. El padre Anselmo Gutiérrez, quien la confesó, saldría de la celda visiblemente perturbado, negándose a comentar lo que había escuchado bajo el sello del secreto de confesión. A las 5:30 de la mañana, Delfina fue conducida al patio de la prisión, donde un pelotón de fusilamiento la esperaba. Vestida completamente de negro, caminó con paso firme, rechazando la venda para los ojos que le ofrecieron. Según los testigos presentes, mantuvo una sonrisa enigmática hasta el final, y sus últimas palabras fueron: «No se engañen, no somos las únicas. Donde hay viajeros solitarios, siempre habrá lobos esperando». A las 5:45, los disparos resonaron en el patio de la prisión, poniendo fin a la vida de la mujer que había orquestado uno de los casos de asesinatos en serie más notorios de la historia mexicana. Carmen Montoya, mientras tanto, fue trasladada a la prisión de Belén en la Ciudad de México, donde comenzaría a cumplir su condena de cadena perpetua. Durante los primeros meses, se mostró como una prisionera modelo, callada, obediente, dedicada a tareas de costura y cocina que le asignaban las monjas que administraban la sección femenina. Sin embargo, su comportamiento comenzó a deteriorarse progresivamente. Las guardias reportaron episodios de agitación nocturna, durante los cuales Carmen gritaba nombres desconocidos y suplicaba perdón. En otras ocasiones, la encontraban en un estado casi catatónico, mirando fijamente a la pared de su celda, murmurando conversaciones con personas invisibles. El 15 de julio de 1902, apenas 8 meses después de su llegada a Belén, Carmen Montoya fue encontrada muerta en su celda. Se había ahorcado utilizando tiras de sábanas. Junto a su cuerpo, escrito con su propia sangre en la pared, había un mensaje perturbador: «Los veo a todos. Vienen por mí cada noche». La muerte de Carmen generó diversas reacciones. Algunos la vieron como un acto final de cobardía, una forma de escapar al castigo que merecía. Otros, más supersticiosos, especularon que los fantasmas de sus víctimas la habían atormentado hasta la locura.
Los médicos de la prisión, más pragmáticos, atribuyeron su suicidio a un colapso mental producto del remordimiento y el aislamiento. Con la muerte de ambas hermanas, el caso parecía cerrado. Sin embargo, el legado de sus crímenes perduraría mucho más allá de sus vidas. En los años siguientes, el caso de las hermanas Montoya se convirtió en una especie de leyenda negra, relatada en pueblos y ciudades de toda la región. El descanso del viajero fue demolido por orden de las autoridades en 1902, pero el terreno permaneció abandonado, convirtiéndose en un lugar maldito según las creencias populares. Los campesinos de la zona evitaban pasar cerca del lugar, especialmente al anochecer, convencidos de que los espíritus de las víctimas vagaban entre las ruinas. El impacto del caso trascendió el ámbito del folclore para influir en aspectos prácticos de la sociedad mexicana de principios del siglo XX. Las autoridades del Porfiriato, preocupadas por la imagen internacional de México, implementaron medidas para mejorar la seguridad en los caminos. Se establecieron más puestos de control de la policía rural en las rutas comerciales y se creó un sistema rudimentario de registro de viajeros que permitía rastrear sus movimientos entre poblaciones. Los posaderos y dueños de hoteles fueron sometidos a un escrutinio más riguroso, obligados a mantener registros detallados de sus huéspedes y a reportar cualquier desaparición o comportamiento sospechoso. En León y otras ciudades de Guanajuato, se formaron asociaciones de hospedajes que emitían certificados de confiabilidad a sus miembros, intentando recuperar la confianza de los viajeros. El caso también tuvo un impacto significativo en la criminología mexicana emergente. Los métodos utilizados por el agente Alejandro Vargas y su equipo, la reconstrucción meticulosa de los movimientos de las víctimas, el análisis de patrones, la infiltración, sentaron precedentes para futuras investigaciones. El doctor Francisco Álvarez, el médico forense del caso, publicó en 1903 un tratado titulado Medicina Legal y Criminología, Lecciones del caso Montoya, que se convertiría en texto de referencia para los estudiantes de Derecho y Medicina de la época. Para la sociedad mexicana, fuertemente patriarcal, el caso representó una conmoción particular porque desafiaba las nociones establecidas sobre la naturaleza femenina. Las mujeres eran consideradas naturalmente virtuosas, compasivas y sumisas. La idea de mujeres que mataban deliberadamente y con frialdad por codicia resultaba casi incomprensible. Algunos intelectuales de la época, influenciados por teorías lombrosianas sobre la criminalidad innata, argumentaron que las hermanas Montoya representaban un caso de degeneración moral, posiblemente hereditaria. La prensa sensacionalista explotó estos aspectos, presentando a las Montoya alternativamente como monstruos desnaturalizados o como víctimas de sus circunstancias que habían sido corrompidas por la pobreza y el abuso. Estas representaciones contradictorias reflejaban las ansiedades sociales de un México en transición, atrapado entre tradiciones conservadoras y las presiones modernizadoras del Porfiriato. En 1910, casi una década después de los eventos, surgieron nuevos detalles sobre el caso cuando un antiguo funcionario de la prisión de León publicó sus memorias. Según este testimonio, Delfina habría confesado durante su último día que el número real de víctimas era mucho mayor que las 83 oficialmente contabilizadas. Supuestamente, antes de establecerse en El Descanso del Viajero, las hermanas habían operado una pequeña fonda en Silao, donde ya habían comenzado sus actividades criminales. Esta revelación llevó a una breve reapertura de la investigación, pero el estallido de la Revolución Mexicana en ese mismo año desvió la atención hacia asuntos más urgentes. La guerra civil que desgarró México durante la siguiente década relegó gradualmente el caso Montoya a un segundo plano en la memoria colectiva nacional. Sin embargo, en las comunidades cercanas a León, la historia nunca se olvidó. Se convirtió en una advertencia que los padres utilizaban para prevenir a sus hijos sobre los peligros de confiar en extraños,
y en un recordatorio sombrío de cómo la maldad puede esconderse tras las apariencias más ordinarias. En 1925, un incendio en los archivos judiciales de León destruyó gran parte de la documentación original del caso, incluyendo el diario de Delfina y muchas de las fotografías forenses. Este suceso contribuyó a que, con el paso de las décadas, los hechos históricos se entremezclaran cada vez más con elementos legendarios. Para 1950, la historia de las hermanas Montoya había adquirido dimensiones casi míticas. Se les atribuían poderes sobrenaturales, pactos con el diablo y un número de víctimas que crecía con cada nueva versión de la historia. El lugar donde una vez estuvo el descanso del viajero permaneció deshabitado hasta 1963, cuando finalmente se construyó una gasolinera que sigue operativa hasta hoy, aunque los empleados reportan ocasionalmente fenómenos inexplicables, especialmente durante las noches de tormenta. Lo que permanece como hecho histórico innegable es que Carmen y Delfina Montoya cometieron uno de los primeros casos documentados de asesinatos en serie sistemáticos en México. Su método calculado y eficiente les permitió operar durante años sin despertar sospechas, en una época donde la comunicación entre poblaciones era limitada y las desapariciones de viajeros se atribuían fácilmente a accidentes o bandidos. En 2015, durante trabajos de ampliación de la carretera León-Lagos de Moreno, obreros descubrieron restos humanos en la zona donde aproximadamente había estado ubicado el pozo de la Posada. La excavación arqueológica subsecuente reveló que efectivamente quedaban algunos restos que no habían sido recuperados durante la investigación original. Entre estos se encontró un pequeño libro de oraciones con una inscripción que decía: «A mi querido hijo Javier, que Dios te proteja en tus viajes, tu madre que te ama, Dolores». Una prueba silenciosa de una vida interrumpida, una de las muchas historias truncadas por la codicia y la crueldad de las hermanas Montoya. Hoy, más de 120 años después de estos acontecimientos, el caso sigue fascinando a historiadores y criminólogos. Representa no solo un capítulo oscuro en la historia criminal de México, sino también un reflejo de las condiciones sociales, económicas y culturales de una época. Las hermanas Montoya, más allá del horror de sus crímenes, son un recordatorio de cómo la desesperación, la oportunidad y cierta predisposición a la crueldad pueden combinarse para crear una tormenta perfecta de maldad humana. Su historia nos recuerda que los monstruos reales no tienen garras ni colmillos, sino que caminan entre nosotros con rostros ordinarios, ofreciéndonos quizás una sonrisa amable y un plato de comida caliente mientras calculan fríamente el valor de nuestra vida. Si has llegado hasta aquí, te agradezco enormemente por acompañarme en este viaje por uno de los casos más escalofriantes de la historia criminal mexicana. Las hermanas Montoya nos recuerdan que a veces la realidad supera cualquier ficción en su capacidad para aterrorizarnos. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like a este video y suscribirte a La Macabra Historia para recibir notificaciones de nuevos relatos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones sobre crímenes históricos que han sido silenciados por el tiempo. ¿Conocías la historia de las hermanas Montoya? ¿Hay algún otro caso histórico sobre el que te gustaría que investigáramos? Déjanos tus comentarios abajo. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte este video con amigos y familiares que disfruten de las historias de crímenes reales y ayúdanos a mantener viva la memoria de estas víctimas olvidadas por la historia. Recordar estos casos no solo satisface nuestra curiosidad, sino que nos ayuda a entender mejor la naturaleza humana en sus aspectos más oscuros. Gracias por tu tiempo y atención. Nos vemos en el próximo video de La Macabra Historia, donde seguiremos desenterrando los secretos que el tiempo ha intentado ocultar. ¡Hasta pronto!